Andrés, pasó una semana del último temporal, ¿no?, que afectó a toda la zona norte bonaerense. ¿Cómo está la situación hoy? Y bueno, ¿y cuál ha sido la ayuda que ha dado la provincia? Bueno, la verdad estamos frente a un fenómeno extraordinario, ¿no? Lo que viene ocurriendo, ¿no? Situaciones de precipitaciones muy grandes, estamos hablando de 400 milímetros en un plazo muy corto, que terminó afectando a 38 distritos, 23 del interior, 15 del conurbano. Los más afectados fueron los del interior de la provincia, la zona norte de la provincia. Y bueno, con una situación donde nosotros llegamos a tener 3.000 evacuados, más en los centros evacuados propiamente dicho, más todo lo que después ocurre de los autoevacuados, ¿no? Que son más difíciles de calcular porque es la gente que tiene que abandonar su hogar y por ahí se habla de un pariente, algún amigo, bueno, situaciones de esas características. Nosotros venimos coordinando con los 38 distritos. Por supuesto no son las mismas las circunstancias, hay distritos más afectados. Al día de hoy yo les diría que Salto y Arrecife son los lugares donde más ha tardado en bajar el agua, pero bueno, junto a Zárate y Campana han sido de los lugares más afectados. Y se juntan varios factores, ¿no? La cantidad de lluvia en corto tiempo, pero también a la vez, por supuesto, según las características del distrito, según los arroyos, bueno, las situaciones o si está en una zona más alta, más baja. También a la vez hay que reconocer que en aquellos lugares donde el Estado provincial pudo desarrollar obra pública, las consecuencias fueron menos complejas. Podemos hablar de Luján, que históricamente era un lugar inundable, que a partir de una obra grande que hizo la provincia de Buenos Aires, en esta situación no fue las más perjudicadas claramente. También nos decía lo mismo el intendente de San Antonio de Areco, a partir de una obra de la provincia fue un distrito afectado, pero en menor medida respecto de otros, producto de la obra realizada por el gobierno provincial. Bueno, esto en un contexto donde el gobierno nacional ha dicho que no hay más obra pública, una situación, ¿no?, que todos vemos los fenómenos climáticos que se vienen desarrollando y donde la provincia viene sosteniendo la obra pública en la medida de sus capacidades. Nosotros, bueno, a todos estos distritos los venimos asistiendo con lo más urgente hoy, que son colchones, frazadas. Estamos ya prácticamente en los 25.000 colchones y frazadas entregados. Por supuesto también, bueno, 160.000 kilos de alimentos. Después, bueno, kit de agua, kit de limpieza, perdón, bidones de agua, camperas, zapatillas, todo esto, bueno, multiplicado por miles, obviamente, porque son muchos los afectados. Estamos hablando del orden de los 30.000 afectados aproximadamente. Y ahora sí, con la mejora climática, vamos a ver, ahora el fin de semana tenemos anunciado lluvia, pero bueno, veremos eso cómo afecta. Pero sí lo que ocurrió toda esta semana, que el clima se modificó para bien, nos permitió trabajar y empezar con los relevamientos, que es ya llegar a la parte más compleja, porque obviamente bajó el agua, la gente puede volver a su hogar, pero bueno, se encuentra con lo que se encuentra, ¿no? Y en función de eso está esta primera etapa de asistencia en la emergencia y después viene la reconstrucción, como ocurrió en Bahía Blanca. Fenómenos distintos, obviamente no quiero decir que hayan sido las mismas situaciones, pero sí claramente lo que ocurre al damnificado es que cuando regresa a su casa, en muchos casos, si no perdió todo, perdió casi todo. Y bueno, naturalmente saben que pueden contar con el Estado provincial, venimos coordinando muy bien con los municipios, hemos transmitido un pedido a Nación y vamos a hacer pedidos complementarios porque todavía estamos en la etapa preliminar de la evaluación, pero esperamos poder contar con el respaldo del Estado Nacional, que tiene capacidades financieras muy superiores al Estado provincial. De eso te iba a preguntar, porque el otro día el gobernador, digamos, habló, ¿no?, de un fondo para catástrofes que tiene Nación y dijo que le iban a pedir ayuda. Y entiendo que vos te comunicaste con Sí. Petovelo. ¿Cómo está esa gestión? Sí, yo hablé el lunes con Petovelo, ella justo me transmitió que y la normativa se hizo pública a las horas, que ella ya no estaba más encargada de la asistencia a las emergencias, que eso pasaba a seguridad. Habló el ministro Alonso con la ministra Bullrich, que
es naturalmente Supari quienes coordinan, y ellos, bueno, a partir de esta gestión del ministro Alonso, ahora estamos en contacto con el director nacional de emergencias, hemos transmitido nuestro pedido, te repito, el pedido preliminar, ¿no? Claro. El que responde a la urgencia primera. Después, por supuesto, naturalmente, vendrán todo el resto de las evaluaciones. Recordemos que en Bahía Blanca, en las primeras ponderaciones, por supuesto, tenían que ver con la asistencia más urgente, pero después terminamos en una estimación aproximadamente de casi 500.000 millones de pesos necesarios, ¿no? para la reconstrucción. ¿Y en este caso ustedes tienen algún monto? No, ahora es muy apresurado decirlo, es muy apresurado porque, te repito, lo que hay que hacer son los relevamientos, eso lo venimos coordinando con los municipios. También tenemos, en este momento estamos, como lo hicimos en Bahía, se están desarrollando jornadas con los bonaerenses solidarios, que es digamos, un equipo de voluntarios que tiene la provincia de Buenos Aires, y que lo que hace, bueno, en función de las capacidades que nosotros aportamos en materia logística y de recursos, bueno, también es necesario el recurso humano, ¿no? Porque en general los barrios quedan muy golpeados, la propia gente que es solidaria, pero cuando tenés tu casa inundada es muy difícil, ¿no? Salir de esa situación, y también apuntalando los propios equipos municipales, que también en muchos casos son trabajadores municipales o funcionarios municipales, pero bueno, el intendente Areco estuvo recién, creo que el miércoles pudo volver a su casa. No digo, a veces ser funcionario municipal no te exime de ser un damnificado. Entonces, hoy estamos en todas las zonas afectadas, también acompañando con este equipo de voluntarios. Cuando tengamos en el correr de los días una dimensión más clara, por supuesto vamos a transmitir esos pedidos con mayor certeza. Bien. Andrés, te paso al tema político. Elecciones porteñas. Uno de los datos que sobresalientes fue la baja participación. ¿Tienen ustedes en el gobierno bonaerense el temor de que ocurra lo mismo acá en la provincia? ¿Cómo trabajan en eso? Vamos a ver, digamos, primero creo que hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo o a qué remite esa baja participación. Me parece que enfrentamos un contexto, yo diría las 3 últimas elecciones presidenciales, podría calificarlas como estafa a la de Macri, ¿no? Porque Macri llegó al gobierno diciendo que iba a dejar lo bueno y que iba a corregir lo malo. Todos sabemos lo que ocurrió, entonces naturalmente hay una situación de engaño, y eso se verificó con que él no pudo reelegir y perdió catastróficamente la elección. Después llega al Frente de Todos en el marco de una inmensa expectativa, y la verdad que las respuestas no estuvieron a la altura de las circunstancias, con lo cual yo calificaría como desilusión la etapa 2019-2023, ¿no? Digamos, de una gran desilusión por la inmensa expectativa que se había generado. Y creo que hoy estamos de nuevo transitando una nueva mega estafa, diría, ¿no? Porque también Milei creo que llegó con un planteo que tenía que ver ajustar a las castas, ¿no? en sus palabras o en sus términos, y la verdad que rápidamente ese concepto tan difuso de casta fue reemplazado por los jubilados, los trabajadores, los sectores humildes, es decir, los enfermos oncológicos. Digo, lo podemos llenar, digamos, seguramente con todas aquellas personas que más dificultades atraviesan y que más necesidad, ¿no? Por supuesto, tienen del acompañamiento del Estado, ¿no? Que finalmente es la única instancia que va a poder mostrar un interés en acompañar a aquellos sectores que por una u otra razón el mercado naturalmente deja de lado. Entonces es muy fuerte todo eso, es muy fuerte, ¿no? Estamos hablando de 3 elecciones presidenciales y vos lo podés observar porque algunos se pueden quedar, ¿no? Con el espejismo del triunfo de Adorni, pero me parece que detrás de ese resultado, que yo lo definiría ya casi más como una interna entre Milei y Macri, ¿no? Una situación de esas características, donde claramente, y si vos mirás cómo se movió el voto
inclusive en las comunas y demás, hay un realineamiento, o te diría que Milei perdió votos en términos cuantitativos respecto al balotaje en la ciudad de Buenos Aires, pero digamos se fortaleció en los bastiones históricos del macrismo, con lo cual ahí estamos viendo una especie de mudanza, ¿no? De lo que podría ser el liderazgo de esa fuerza política tan permanente en Argentina, que es el antiperonismo, que va cambiando, mutando, ¿no?, de denominación, pero que es una fuerza que, así como existió el peronismo, existe su contraparte, que es el antiperonismo, y que bueno, va tomando distintos ropajes, distintos formatos, pero que naturalmente hoy está en disputa, y me parece que Milei se está encaminando claramente, ya creo que se está fagocitando al macrismo, y por lo menos la elección del otro día lo pone en ese lugar. Respecto a la provincia de Buenos Aires, bueno, objetivamente, si hay dos distritos que nunca se han comportado, ¿no?, o que han mostrado una correlación, son la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que son universos distintos. La provincia de Buenos Aires, podríamos decir, casi es un país. A mí me tocó estar en Uruguay el otro día en el velatorio de Pepe Mujica, pudimos hablar con funcionarios, me tocó poder charlar con mi par de, digamos, no sería, bueno, con el ministro de Desarrollo uruguayo, ¿no? Pero cuando uno observa las escalas, y bueno, esto es casi un país, ¿no? Y en ese sentido es difícil prever cómo se va o pretender aventurar cómo se va a comportar el electorado de la provincia de Buenos Aires en las elecciones que vienen. Sí, vamos a un hecho novedoso, que es una elección desdoblada. Veremos, por supuesto, en qué clima, en qué situación, pero sí, para nosotros hay dos cuestiones que son preponderantes, ¿no? Por supuesto que construir una alternativa a Milei, y el objetivo, creo, central es poder recuperar un gobierno justicialista para el pueblo en el 2027. En el medio, naturalmente, hay una elección intermedia, y hacerlo desde la consolidación y el fortalecimiento de la defensa de la gestión de la provincia de Buenos Aires y de su gobernador, que me parece que es naturalmente el emergente político que en mejor perspectiva se encuentra para terminar con la pesadilla Milei. Andrés, ¿y cómo está hoy la negociación en el peronismo o en Unión por la Patria? Porque digo, todos los sectores hablan de tenemos que ir en unidad, pero la verdad es que esa negociación, o bueno, ese consenso no parece, digo, no se ve en la práctica. No, es que acá no necesitamos una negociación, necesitamos algo mucho más profundo, que es la refundación del peronismo. Es la refundación del peronismo. El peronismo está en una de las mayores crisis de su historia. No quiero comparar porque nos ha tocado atravesar momentos dramáticos, pero sí, claramente, si un sector de la ciudadanía estuvo dispuesto a votar a un personaje tan extravagante como el presidente Milei, que hizo campaña con una motosierra en la mano, creo que tenemos que analizar y revisar qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, y siempre lo digo, ¿no? Me parece que no son mayores los méritos de Milei, sino que claramente las dificultades han estado en nuestra experiencia de gobierno 19-23, claramente, pero te diría que fue peor la performance de la fuerza política, inclusive, que la propia gestión de gobierno. Entonces creo que lo que tenemos que ir a revisar es ahí qué pasó, qué ocurrió, cómo estamos funcionando, qué le estamos diciendo a la sociedad, cuál es la metodología, ¿no?, de ordenamiento, de funcionamiento de nuestra fuerza política. Me parece que Axel, inclusive los otros días, lo estuvo planteando, ¿no? Hay algo que no se le perdona al peronismo, que es la falta de autoridad y la falta de eficacia a la hora de ejercer el poder. Digamos, uno puede encontrar experiencias peronistas más hacia un sector del espectro ideológico o hacia otro, pero siempre hay un denominador común, que es la autoridad y el ejercicio del poder. Creo que eso lo perdimos, y naturalmente la sociedad nos castigó. En la medida que nosotros podamos volver a esperanzar al conjunto de nuestra sociedad respecto no solo a las cuestiones históricamente programáticas de nuestro movimiento político, vinculadas obviamente
al trabajo, a la producción, a la justicia social, sino que mostremos que hay una fuerza política ordenada, coherente, en sus propuestas, en su forma en su metodología de su funcionamiento y también en las expresiones, ¿no? O en las representaciones que se generan. Bueno, ahí vamos a poder decir que recuperamos la confianza. Hoy esa situación yo la veo bastante en suspenso, te diría. Bien, o sea, coincidís con que bueno, vos decís no la negociación, pero la refundación en tal caso no, digamos, no todos los sectores por ahí hacen esa misma lectura o no todos están de acuerdo en eso. No, yo creo que hay sectores que quieren seguir en piloto automático sin ningún tipo de revisión, ¿no? Como es una especie de loop permanente, ¿no? Donde uno siempre vuelve al mismo lugar sin entender y sin mirar a la sociedad y sin comprender cuáles son las consecuencias de estas políticas. Digo, si acá se actúa en términos de facción y de retención del poder, esto no va a tener solución. Me parece que lo que está ocurriendo dentro de nuestro espacio es que se está mirando en términos relativos, tajadas o porcentajes de poder respecto a otros actores del espacio y se está perdiendo de vista el achicamiento, ¿no? De cara a la sociedad y la pérdida de poder del espacio en su conjunto. Creo que tenemos que ir a revisar eso. Creo que no puede haber reservas mentales, no puede haber temas tabú, que hay que discutir todo, que hay que analizar todo, porque la crisis es muy profunda y acá el problema no es de los dirigentes, el problema es de la gente. Los dirigentes siempre de una u otra manera se acomodan y se salvan. Los que la están pasando mal son los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo que terminaron en esta situación y a quienes no podemos culpar, ¿no? Porque también la fácil es decir, no, bueno, la gente, mirá. No, la realidad es que quien asume la militancia no activa, quien asume un rol, por decirlo, protagónico, ¿no? en la construcción política, se tiene que hacer cargo, y nosotros nos tenemos que hacer cargo. ¿Vos creés, digamos, que esa refundación tiene que venir de la mano de un nuevo liderazgo, digamos, que es el de Axel, que es el del gobernador? Sí, es mucho más amplio que una cuestión de personalismos, ¿no? Sí hay algo en Axel que me parece permea y da una idea u oxigena, por llamarlo de alguna manera, la actividad política, la práctica política, por sus propias características. Creo que en esta crisis de representación que hay, donde la sociedad, imagínate cuánto perdió la confianza la sociedad o un sector de la sociedad en la política que terminó eligiendo a un personaje de las características de Milei. Entonces me parece que lo central es y no veo que el umbral de exigencia de nuestra gente sea muy alto, sino al contrario, lo que está pidiendo es coherencia, racionalidad, honestidad, simpleza, ¿no? Básicamente cuando decimos, bueno, ¿por qué el ausentismo en los procesos electorales? Y bueno, si se dice en una campaña electoral y se hace ve, y esto digo, tanto las experiencias de Macri, ahora Milei, e inclusive por otros motivos, ¿no? En el caso de ellos, por sus pérfidas intenciones que naturalmente nunca van a confesar o persiguen fines inconfesables y nunca lo van a poder decir en una campaña electoral. Pero en el caso nuestro, por torpeza, por egoísmo, por el motivo que sea, pero también de alguna manera quedamos frente a un fenómeno en el cual se le dijo blanco a la gente y después hizo negro, gris, violeta, no sé. Entonces eso te lleva a una situación de crisis. Tenemos que recuperar esa confianza y me parece que como el voto es un hecho muy emocional, es mucho más emocional que racional, lo que busca la ciudadanía es poder creer en alguien. Y eso no guste, no, podés tener programa, podés tener funcionamiento, metodología, reglas dentro de la fuerza política, pero finalmente todo eso decanta en un sujeto, en una persona, un compañero o compañera que resulte creíble a la ciudadanía. Y me parece que en ese sentido sí Axel tiene esas aptitudes. ¿Vos crees que no hay un acompañamiento? No es que crees, lo has dicho varias veces, digamos que no hay un acompañamiento a la gestión de Axel de parte de otros sectores como la Cámpora e incluso en la legislatura. No, para nada. Al contrario, digamos, hay una situación
de obstrucción, de palos en la rueda, de conspiración permanentes. La verdad que es insufrible. Pero bueno, tampoco vamos a llorar, vamos para adelante. Me parece que... Pero en esa situación, digo, ¿se puede pensar en una lista de unidad si, digamos, pero lo que pasa es que ese es el contexto? que la gente no está pidiendo listas de unidad con... No, bueno, digo, dentro de Unión por la Patria siempre todos los sectores hablan de tenemos que ir en unidad porque no, obviamente es que frente con la unidad no alcanza. Primero, digo, en el escenario de Capital se logró una unidad importante, tampoco fue, digo, no tiene poderes mágicos la unidad. ¿Por qué? Porque finalmente si es una unidad de coyuntura, si lo que se busca, es decir, una cosa es unidad con un programa claro, con reglas de juego, con un respaldo, ¿no? Y espalda con espalda, y otra cosa es amontonamiento. Y la gente se cansó de los amontonamientos, ¿no? Me parece que cuando ven que de repente se yuxtaponen nombres y entonces y hacen ecuaciones, ¿no? Y alquimias, ¿no? Va acá primero fulano y después tiene que ir sultano y después todo porque así se cuida en equilibrio, sin ir más lejos, inclusive la propia experiencia del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Con un gabinete loteado, no funcionó, tiene que haber un orden claramente y tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, me parece que necesitamos mucho más que poder conformar una lista. La crisis es demasiado profundo como para pretender que se resuelve anotando nombres en un papel. Y creo que esa es la discusión que tenemos que dar. Y la verdad que lo único que escuchamos es gente que en off o por trascendidos está hablando todo el tiempo de porcentajes de reparto de cargos. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa eso? Me parece que lo central es que volvamos a recuperar la confianza de nuestra ciudadanía explicándole qué país queremos, si vamos a defender la soberanía, digamos, cuál es el proyecto estratégico, cómo pensamos recuperar la producción, el trabajo, es decir, cosas que sí hacen a las cuestiones de fondo. Y por supuesto eso después necesita como consecuencia una estructura, un andamiaje político electoral. Pero como consecuencia, si ponemos el diseño electoral por delante de la política, bueno, nos vamos a estar equivocando de nuevo. Quedan 2 meses para el cierre de listas. Es un montón. Es un montón. Todo puede pasar. Me decís 2 horas también es mucho. En una semana está el plenario de Derecho al Futuro. ¿Cómo piensan eso? ¿Es un lanzamiento del espacio? Digamos, ¿qué buscan con Es una con esa convocatoria, actividad? es el encuentro. Por supuesto que el espacio ha empezado a caminar, a transitar. Y bueno, ha tenido mucha repercusión, con lo cual lo que se hace es una convocatoria a participar, porque bueno, va a ser un plenario con comisiones, con exposiciones, por supuesto con el cierre de Axel, pero que justamente lo que buscan es que miles de compañeros y compañeras, de voluntades que se han despertado en la provincia de Buenos Aires y encuentran en la figura de Axel un punto de referencia, bueno, podamos constituirnos como un espacio, como una inteligencia común y bueno, aportar una voz que existía porque es la voz de Axel, pero robustecida por esos miles de compañeros y compañeras que naturalmente militan todos los días a lo largo y al ancho de la provincia. ¿A qué otros sectores, puede convocar Derecho al Futuro o están pensando en convocar? No, a ver, Axel lo ha planteado con toda claridad. El movimiento Derecho al Futuro es la organización de nuestro espacio, con una lógica movimentista, ¿no? Porque no queremos recaer en errores del pasado, o en instrumentos que fueron útiles en unas circunstancias, pero no necesariamente tienen que serlo siempre. Y después desde ahí poder generar las iniciativas que convoquen un frente político, que eso ya habla de otra amplitud, ¿no? En el Derecho al Futuro, lógicamente, naturalmente, están una multiplicidad de sectores que hoy se referencian con Axel por la capacidad que él tiene, que ha generado, que ha desarrollado. E inclusive tenemos que ver cómo llegar a aquellos sectores que, bueno, por ahí no van a tener una militancia
como la que puede ser del que ya está y que forma parte del espacio, pero que puede encontrar en Axel, ¿no? Puede encontrar matices, pero también puede encontrar cosas a reivindicar. Entonces creo que la figura de Axel permite ampliar en ese sentido. ¿Cómo ves la posibilidad de que haya un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza? ¿Cómo sería, en la provincia, digamos, cómo sería eso para el peronismo? Yo creo que Milei se está fagocitando al PRO o al macrismo, ¿no? Digamos, creo que, a ver, es un proceso que, vos fíjate, de Macri se absorbió a la Unión Cívica Radical, en gran medida, ¿no? Por supuesto siempre rescatando las honrosas excepciones, y lo que hizo Macri hoy lo está padeciendo respecto de lo que es el avance, el crecimiento de Milei sobre su fuerza política. Me parece que es un proceso imposible de detener. Después, bueno. Pero eso hace más difícil, digamos, le impone otro desafío al peronismo si van juntos. Mirá, nosotros siempre observamos ese escenario. Nosotros hablamos de Milei desde el primer minuto y entendemos que la confrontación es con lo que significa o con lo que expresa Milei, y que por eso te decía, nosotros como caracterización entendemos que existe una fuerza, es el antiperonismo. Transitoriamente se puede llamar de una u otra manera, puede estar fragmentado o no. En este caso, lógicamente, hay una posición de fuerza a partir de la llegada de Milei a la presidencia que va a condicionar y que, bueno, lógicamente vamos a tener que enfrentar eso. Lo hicimos del primer día, no creemos que vaya a cambiar mucho en el sentido de que siempre estuvimos preparados para lo peor. El domingo se cumplen 22 años de la asunción de Néstor Kirchner. ¿Cómo pensás que él vería esta situación que atraviesa hoy el peronismo? ¿Y cómo propondría resolverla? No es mucho, me excede, no puedo decir eso. Sí, lo que puedo decir es que si nosotros nos tenemos que proponer una tarea es volver a juntar lo que Néstor había reunido. Parece que en un momento de crisis muy profunda de la política y del peronismo, él logró reconstruir un frente nacional que por supuesto tenía contradicciones, como es lógico, como ha sido siempre en la historia del peronismo y en toda política de carácter movimentista y frentista, y creo que nosotros tenemos que animarnos a ese desafío, no tenemos que tener temor y tenemos que saber que la política de secta no nos lleva a ningún lado. ¿Qué falta para que esa situación, digamos, se dé, para que Cristina y Axel se sienten en una mesa a charlar de esto, de lo que vos decías, de la refundación? Pero es que, a ver, me parece que no pasa, repito, por charlas, negociaciones, no es algo tan, o por fotos, ¿no? También como se dice, no, a ver si sacan una foto, digo, no. Pero repito, ni una lista, ni una foto, ni una charla. Me parece que lo que necesitamos es poder caracterizar qué es lo que pasó en la Argentina y cómo vamos a salir de esta situación. Lo que seguro no nos va a sacar o no va a resolver los problemas que hoy tenemos es perder la esperanza, y naturalmente la sociedad y el pueblo en general necesita poder tener una perspectiva de futuro, y eso no lo vamos a poder resolver mirando todo el tiempo hacia atrás. Necesitamos justamente desde un mismo espíritu histórico, ¿no? del movimiento nacional, del peronismo en particular en nuestro caso, desde todas esas experiencias, entender que tenemos que volver a comenzar una nueva etapa de reconstrucción del movimiento nacional del peronismo, como le tocó a Néstor en aquel momento en el 2003. Y repitiendo las mismas acciones, los mismos mecanismos que nos trajeron hasta acá, vamos a seguir perdidos en el laberinto. Bien, y con esta termino. Sí. ¿Qué pensás de la candidatura de Cristina, digamos, a la legislatura? ¿Tiene que ser candidata a la legislatura? ¿Tiene que ser candidata al Congreso? ¿No tiene que ser candidata? No, primero que el problema que tenemos excede lo que puede ser una candidatura, ¿no? Yo creo que tenemos que sentarnos a discutir de verdad cómo resolvemos esta encrucijada de nuestro país, que digamos casi ni estatus de colonia le va a quedar a este ritmo. Entonces me parece
y la situación del peronismo, ¿no? Que por otra parte es el único espacio político que tiene la capacidad de defender una política soberana y de integración del conjunto de nuestra población. Eso no se resuelve con una lotería de candidatos o con un entramado electoral. Me parece que es mucho más profundo. Más allá de eso, sí creo que, o específicamente respecto a estas candidaturas que me mencionás, la verdad que hay cosas que me cuesta entenderlas. Bueno, en mi caso particular, junto a muchos compañeros y compañeras, bregamos porque Cristina fuera candidata en el 2000. De hecho, se van a cumplir 2 años de ese 25 de mayo que miles y miles fuimos abajo de la lluvia justamente a la espera de que Cristina anuncie su candidatura a presidenta. Bueno, no se dio. En todo ese proceso inclusive fuimos muy combatidos por sectores internos que nos cuestionaban nuestro planteo de que Cristina debía ser candidata a presidenta. Y bueno, son esos mismos los que hoy motorizan una candidatura a diputada provincial en una sección de la provincia de Buenos Aires. No lo entiendo verdaderamente. No lo comprendo. Sí, por supuesto, me parece que, como te decía antes, hoy hay una figura que es el emergente, que es Axel. Todos tenemos que apuntalarlo, apoyarlo. Cristina también. Cristina fundamentalmente, como siempre lo ha hecho. Eso me parece es imprescindible y necesario. Y me preocupa sí que a ciertos sectores de nuestro espacio político les preocupe más la consolidación de Axel que el desastre que está llevando adelante Milei.